democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Aquí estamos para repasar un poco la agenda cultural que propone la Cámara de Diputados, pero también dedicar una pausa a la actividad parlamentaria, al debate político, para inmiscuirnos un poco en las curiosidades del Congreso y también en las propuestas artísticas que muchas veces se desarrollan tanto aquí en la Cámara de Diputados como en el anexo, así como también ha sucedido en la Feria del Libro. Vamos a introducirnos en las bambalinas del Congreso hoy, porque tenemos la oportunidad de conversar con Guillermo Castellanos, uno de los directores, el director del cuerpo de taquígrafos y taquígrafas de aquí de la Cámara, que cumplen una función fundamental del registro de lo que sucede en cada sesión, pero también en las comisiones. Una actividad que es fundamental para el desarrollo de la democracia, y como estamos cumpliendo 40 años de este hecho inédito en la historia argentina, ininterrumpidamente 40 años de democracia, nos vamos a meter en profundidad para conocer toda la actividad que hacen taquígrafos y taquígrafas aquí en la Cámara de Diputados, que también fue comentado en la Feria del Libro. Pero no solo de lo que pasa en el Congreso, en términos políticos vivimos aquí en Todo Cultura, sino que también nos gusta mucho compartir con ustedes algunas actividades de lectura y de divulgación de textos que tiene la Biblioteca del Congreso y que lo va reproduciendo en distintos lugares. Vamos a estar conversando con dos susurradoras que nos van a visitar y a contarnos cómo es transmitir poesía en este tono. Una es Laura Brignoni y la otra es Laura Cotton. Ambas van a compartir con nosotros una experiencia sensorial de literatura que siempre es muy, muy recomendable. Y para el final vamos a tener un espacio de música con uno de los máximos exponentes del charango argentino, es Patricio Sullivan. No solo es un gran músico, sino que también se ha dedicado a difundir el charango como una de las expresiones de la música latinoamericana y argentina en los distintos espacios y a través también de la literatura. Pero como todos los días arrancamos con un poco de recorrido sobre las curiosidades que tiene el Congreso. Vamos a contarles una de ellas que tiene que ver principalmente con el histórico reloj que está aquí en el Congreso de la Nación. El reloj que luce al final de la sala es un reloj hecho en maderas de cerezo con bronce y polvo de oro, que son las partes que más brillan. Es un reloj fantástico que fue regalado por la infanta Isabel de Borbón cuando vino en el año 1910, pero en realidad le perteneció a un pariente más lejano de ella, que fue el rey Luis XIV. Cuya imagen está en el marco, digamos, del reloj. Y bueno, todos los lunes se le da cuerda y dura esa cuerda aproximadamente 7 días. Un domingo a la tarde ya merma eso y los lunes volvemos a darle cuerda en un procedimiento que es muy mágico. Ojalá algún día lo puedan ver. Este reloj tiene una historia muy particular, mitad fáctica y mitad leyenda, porque el rey Luis XIV, el rey Sol, al quien le gustaba mandar a hacer estos relojes, él los pedía, cuenta la historia, los pedía hacer con un defecto, con una equivocación, con un error, que él se encargaba de buscarla y bueno, y así se divertía. Particularmente dicen que de este reloj nunca encontró el error. Entonces, muy ofuscado, porque no le habían cumplido su petición, mandó a llamar al carpintero que lo hizo y bueno, y lo increpó porque no le había hecho caso. A lo que el hombre, con muy mal tino, le dijo: pero su majestad, el error está patente. Y es el 4. Como ustedes saben, el 4 en sistemas romanos no se permite repetir más de 3 veces un símbolo. Y bueno, y aquí el 4 tiene las 4 ides repetidas.
Entonces el rey, enojado, más enojado con esto, firmó 2 decretos, y esta es la parte fáctica, esto sí se puede ver. Uno que mandaba a decapitarlo al carpintero porque no le había cumplido su orden, y segundo, firmó un decreto en el que decía, obligaba, digamos, o permitía que a partir de ese momento en su imperio el 4 se podía escribir de esa manera. Tal es así que llegó hasta nuestros días la costumbre de seguir escribiendo el 4 de esa manera. Hasta su mismo título cambió en base a ese capricho, ¿no? Bueno, es una anécdota muy, en parte graciosa, que nos gusta recordar aquí con nuestro público. Ahora vamos a compartir este momento de entrevista que estoy muy ansiosa, les adelanto, por compartirla, porque es parte de la historia del Congreso. Muchas veces se habla de los diputados, se habla de los grandes discursos, pero esta casa política está conformada principalmente por ciudadanos y ciudadanas, por trabajadores y trabajadoras que hacen posible que la democracia funcione y hacen posible que todo lo que sucede aquí sea registrado y sea un valor fundamental en este periodo que siempre decimos, el más largo de nuestra historia, ininterrumpida de la democracia, 40 años. Y Guillermo Castellanos es el jefe de los taquígrafos y las taquígrafas aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Hace mucho que tenía ganas de conversar con vos porque sos un pedazo de la historia de esta Cámara. Y bueno, un poquito, 50 años. Nos contabas que estuviste, presentándote en la Feria del Libro en el marco de las actividades de los 40 años, que le contaste al público la historia de los taquígrafos, que vos empezaste a formar parte en 1973, un 11 de septiembre, un día emblemático, porque justo se estaba dando el golpe en Chile. Exactamente, me acuerdo como si fuera hoy, ese día empecé a trabajar. 11 de septiembre del 73, cuando estaba ocurriendo el golpe militar en Chile. Yo era un niño que venía con el uniforme del Carlos Pellegrini, imagínate. Ese fue mi primer día de trabajo y después siguió ininterrumpidamente y sigue hasta el día de hoy. ¿Cuántos años llevas ya? 40. Y ahora en septiembre cumplo 50 años acá en la Cámara. 50 años en la Cámara. Y o sea que los 40 años de democracia los has vivido completamente, acá. A full, por supuesto. ¿Cómo fue entrar a una Cámara en esos días tan álgidos también de recuperación democrática? Mirá, vos sabés que yo cuento la historia, yo empecé con esto a los 15 años, yo era la dictadura militar, era un niño del colegio del Pellegrini, donde un profesor me selecciona y me dice, usted tiene condiciones para ser taquígrafo. El día que yo no tenía idea de lo que eran las cámaras. No existía ni concepto de Congreso. Exacto. Me hablaba de que iba a haber elecciones algún día y que es muy probable que llamen a concurso los cuerpos de taquígrafos. O sea, yo tenía que a los 15 años empezar a preparar. Bueno, lo hice, lo seguí. No solo yo, sino un grupito de chicos del Pellegrini. Era un contexto también donde en las escuelas se enseñaba caligrafía, sí, se enseñaba taquigrafía, era parte de las materias. Sí, de hecho, la gran mayoría del cuerpo de taquígrafo eran egresados del Pellegrini en esa época, porque el Pellegrini tenía la materia la enseñaba muy bien con profesores que eran taquígrafos del Consejo Deliberante, del Senado, de Diputados. Así que todo ese grupito de chicos que empezamos a practicar a los 15 años, a los 17, 18, ya estábamos entrando en todos los lugares donde había concursos, en diputados, en Senado, en Presidencia, Consejo Deliberante. Yo me quedé con diputados. ¿Y qué sensación te da después de estos 50 años tu trabajo acá, ser testigo de tantos hechos fundamentales? ¿Cuál es tu sentimiento íntimo y profundo? Mira, mi sentimiento, como te imaginarás, yo tengo puesta la camiseta de la Cámara de Diputados. Para mí es todo la Cámara, me ha dado todo. Así como un profesor me formó a mí en el colegio y yo iba a practicar con el uniforme, yo hacía una chiquita de 15 años del Pellegrini, la seleccioné y venía a la oficina con la cartucherita, nos tratábamos de usted y terminó siendo mi esposa. Taquígrafa de la Cámara, brillante taquígrafa y bueno, así que te imaginarás que para mí esto ha sido todo. Y también uno de tus hijos es nuestro colega, es compañero nuestro acá, en Diputados TV, Guille. Que trabaja con ustedes. La otra forma de comunicar, porque la taquigrafía es una manera de contar la historia. Bueno, la cámara, que es la herramienta que usa Guille, es otra forma de contar la historia.
Pero el rol del taquígrafo y taquígrafas es fundamental porque no es una traducción literal de lo que pasa. No, nosotros no hacemos una transcripción literal, nosotros hacemos una versión taquigráfica, que no es exactamente lo mismo, porque no todos los diputados pueden hablar tan bien como para que la palabra oral vaya igual al texto escrito. Es imposible. Muchas veces muchos abren un incidental y por ahí no lo cierran y la oración queda inconclusa y tiene que tener sujeto, verbo, predicado, la oración tiene que terminar. Y bueno, ahí está la formación del taquígrafo, que esa palabra oral la lleva un texto escrito, porque nosotros lo que hacemos es el diario de sesiones. Ustedes registran todo el debate que se da. Se registra todo el debate. Lo que pasa es que, claro, antiguamente en el 73, cuando yo entré, lo único que había era una cinta que grababa, viste, que era muy difícil de encontrar una parte si perdías algo en el recinto. Pero hoy estamos muy controlados con la tecnología, la televisión, la gente está viendo la sesión en tiempo real desde la casa. Entonces, vos no te podés dar el lujo de cambiar mucho. O sea, tenés que ceñir bastante a cómo lo dijo y tratar de darle forma con las palabras de él. Y algunas vas a tener que poner para que la oración termine. Sí, claro. Un jujeño tiene que hablar como jujeño, un tucumano como tucumano, ¿viste? No todos hablan como porteños. Exactamente. Además, ese es el registro histórico del debate que está sucediendo, porque es casi inmediata la publicación de las taquigráficas. Es inmediata. La sesión termina a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana ya está lista la versión. Y ya la subimos a internet. ¿El cambio tecnológico en qué incidió en El cambio tecnológico nosotros lo empezamos a introducir en el año 94, fue el último concurso de taquigrafía manual, el último. Ahí empezamos, tiene unas maquinitas, ahí ¿no? empezamos con las máquinas de estenotipia, que habrás visto en las películas en Estados Unidos, en los juicios. Sí, se usa también mucho. Cuando transmitimos las sesiones, claro. Algunos bueno, en esa época tenían una tira de papel, escribían con un sistema distinto al nuestro y sale en una tira de papel que después también la tenés que leer. Claro, y que esos son signos que te permiten exactamente, interpretar. pero esa maquinita lo que ha avanzado y ahora tiene un software de traducción en tiempo real. Entonces, a medida que los chicos van tipeando en la maquinita esa, va apareciendo en la pantalla de la computadora todo escrito. Texto traducido. Con lo cual me sacan como ventaja a mí, que soy del viejo sistema, que yo tengo que traducir, ellos no tienen que traducir. O sea que te saca un paso, digamos. Sí, por supuesto. Decir. Y es más cómodo, no es tan cansador. Y para explicarle también a nuestra audiencia, no es que cuando están tipean un teclado como el de la computadora. Nada que ver, no, nada que ver. Es una combinación de teclas oscuras que no tienen ni siquiera una marca. Es decir, tienen todo acá en la cabeza los chicos que tienen años practicando. Y combinan teclas, van tocando teclas y van saliendo sílabas y palabras. Wow. Y si va cargando un diccionario, que el software lo va traduciendo en tiempo real. Impresionante. Y esto pasa en todo el mundo. Todos los sistemas públicos tienen esto. No obstante, hay muchos parlamentos en el mundo que todavía usan el sistema manual. Alemania, por ejemplo. Nosotros usamos los dos. O sea, nosotros combinamos los dos sistemas. Tenemos gente que tiene el sistema manual y tenemos gente ya en estenotipia, formada en estenotipia, que trabaja con este sistema. Estábamos viendo unas fotos que salen de este libro que tengo en mis manos. Es un libro que tiene 20 años ya, viejo, pero fue 20 tu años. primer Vamos a sacar el nuevo cuando pueda. Sí, me contabas que lo hemos leído, es un libro que cuenta un poco tu historia acá en el Congreso, tu primera parte de la historia desde que llegaste hasta el 2003, pues fue publicado en el 2004 y cuenta, ya poniendo en valor el trabajo de los taquígrafos, pero cuenta la historia original, que desde 1870, ¿no? Más o menos. Claro, el cuerpo de taquígrafos, primero se creó en 1872, un cuerpo único que atendía las dos cámaras porque la cámara no estaba acá, estaba en la calle Irigoyen. Eran más chiquitas. Y había había un solo recinto. Ah, mira. Por eso, no podían sesionar en simultáneo porque había un solo recinto y un solo cuerpo de taquígrafos. En 1878 se crea el cuerpo de taquígrafos de la Cámara de Diputados de la Nación y se separa y se crean los dos, el del Senado y el de Diputados. Ahí fue. ¿Vos siempre estuviste en Diputados? Yo toda la vida estuve en Diputados, sí. Ah, que es una cámara también más particular, ¿no? ¿Cómo las caracterizarías las diferencias entre las cámaras, entre Senado y Diputados? Bueno, es un cuerpo colegiado igual que el otro, nada más que es mucha más gente,
y por lo tanto hay más debate, las sesiones son más acaloradas y más largas. Siempre fue así, toda la vida. Las sesiones de diputados fueron siempre más largas que las del Senado. Quería preguntarte del encuentro que hubo en la Feria del Libro, si te sorprendías con las preguntas del público, si todo el mundo te quiere sacar anécdotas de qué diputado te cayó mejor a lo largo de la historia, quién te parecía peor. Vos sabés que sí, claro, hay anécdotas varias. En 50 años te podrás imaginar, tengo muchas anécdotas y claro, he conocido a muchos diputados que hablaban muy bien, que oraban muy bien, y otros que costaba mucho tomarles porque hablaban muy rápido, ¿viste? El diputado Baglini, por ejemplo, que era un radical. El del teorema de Baglini. Claro, el del teorema de Baglini. Hablaba tan rápido que hasta se comía las palabras, era muy difícil. Imagínate, 4 o 5 de la mañana que estás muy cansado, seguirlo palabra por palabra, era bravo. Era bravo, pero después había diputados que hablaban muy bien, ¿viste? Es decir, a ver, cuestiones partidarias, políticas, dejémoslas de lado. No, en términos de su carácter. Alzogaray era una persona que empezaba la oración, la iba hilvanando, abría el incidental, lo cerraba y seguía y terminaba la oración. Era un gusto tomarle porque era mucho más fácil, ¿viste? Contás en tu libro que, bueno, cuando tenían que prepararse para las sesiones había equipos de trabajo, ¿no? Que unos les dictaba, que otros tomaban. Claro, es decir, se tomaba de a 2, se hacían 10 parejas. Entonces al recinto entraban 2 taquígrafos. Uno de taquígrafo de primera, el más antiguo, y el taquígrafo de segunda. Tomaban durante 5 minutos lo mismo. A los 5 minutos venía otra pareja, se hacía el recambio, se paraba el segunda, se sentaba el primera de la otra pareja. Los 2 primeras tomaban 5 o 10 segundos lo mismo. Cuando vos de reojo viste que empezó a tomar, te parabas y se sentaba el otro. Y así se iba haciendo la rueda. Y vos te ibas a la oficina, tenías 45 minutos para traducir y rápido, apurate, trabajábamos con máquina manual y carbónico. No, claro. A volver a entrar a la oficina, todo esto, todo ha ido cambiando. Yo ya, desde que soy director, ya los turnos los llevo a 10 minutos y ya no trabajo más con 10 parejas, sino con turnos individuales, hago 20, 25 turnos individuales para que tengan más tiempo, más contexto, al haber 10 minutos, más contexto. Pues vos en 5 minutos por ahí tenés 5 frases. Sí, o tenés una sola intervención. Claro, en un diputado que está hablando, por ahí la frase la dijo 3 veces de manera distinta, ¿viste? Entonces, por ahí es mejor tomar 10 minutos, tenés más contexto. Y te ayuda más para trabajar más descansado. Contame en relación a esa forma de trabajar, porque ustedes no solamente ponen las palabras que dicen los diputados, sino también muchas veces tienen que tener mucha formación respecto a los temas que están tratando, o a las referencias nacionales. Sí, es muy importante. En la Cámara, en la oficina nuestra, siempre se trató de que todos estudien en la universidad, que tengan un título, una preparación, porque es fundamental, ¿no? Hay muchos abogados en el cuerpo de taquígrafo. Yo soy abogado. Sí, vos estudiaste mientras eras taquígrafo. Claro, casi todos. Sí, aproveché para estudiar muy fuerte en la época de los militares, de la CAL, que había que cumplir un horario y no había tanto trabajo por ahí, y ahí estudié. Bueno, al final me terminé recibiendo y bueno, es muy importante para nuestro trabajo tener una formación de derecho constitucional, de política, entender un poco de lo que se está hablando, ¿viste? Porque si no, es complicado a veces traducir palabras fuera de contexto. Contabas en el libro, bueno, yo hago referencia porque lo estuve leyendo y es medio tu primera etapa, después estoy esperando ya ansiosa el nuevo, pero contás que una vez se te perdió uno de los textos de uno de los discursos en un consejo deliberante. En un consejo deliberante, sí, en Quilmes. Camaño, que fue presidente de la Cámara, era el presidente del bloque de concejales de Quilmes. Y recuerdo que yo me fui de esa sesión del consejo. Y estabas haciendo trabajo ahí, aportando. No encontraba los papeles, estaba desesperado porque dije, ¿cómo hago? Entonces, ¿cómo se hacía antes? No me quedó más remedio que volverme al consejo deliberante, ir a verlo al despacho y decirle la verdad, decirle, mire, concejal, perdí los papeles, por favor ayúdeme. Y él con una tranquilo, sentate, no te hagas problema, me dictó el discurso. Ya se lo sabía de memoria. Un día terminó siendo presidente, vino de diputado, presidente de la Cámara y se acordaba de mí. Entonces que un día vino a la oficina, abrió la puerta y me dijo, ¿está castellano? Siendo ya presidente de la Cámara. No me puedo olvidar de eso. También la Cámara ha sido protagonista de momentos históricos, como por ejemplo la derogación de las leyes de la impunidad, los procesos que se dieron con algunos diputados que quisieron asumir que eran represores o que estaban justamente en el proceso de enjuiciamiento.
¿Cómo viviste el 2001? ¿Cómo viviste Sí, esos momentos? todo eso yo lo he vivido, imagínate, todo lo he vivido. En un lugar privilegiado, además. Sí, es decir, a veces se te van cayendo los recuerdos, ¿viste? A medida que van pasando momentos, te caen recuerdos. Te contaba fuera de cámara que 2001, plena crisis, salimos con mi mujer del Congreso corriendo porque la gente quería invadir el Congreso y nos tiraban piedras, nos querían matar y corrimos por Combate de los Pozos, la gente nos corría tirándonos piedras y cuando llegamos a Irigoyen nos salvó un colectivo que venía a contramano, que nos abrió la puerta, subimos y rajamos y atrás venía una horda de gente tirándonos piedras. Le daban a cualquiera, no importa, sos diputado, empleado, ¿no? Ahí no podés... No, he pasado momentos bravos, por supuesto, y bueno, y te contaba también que en el 73, cuando yo entré, a los días, el diputado Ortega Peña en el recinto se despide porque decía que estaba amenazado de muerte, termina la sesión y a la madrugada cuando nos vamos de acá ya estaban las tapas de los diarios, Clarín por ejemplo, dando cuenta de que lo habían matado el diputado Ortega Peña en Carlos Pellegrini Santa Fe. Yo era un chico. A 20 cuadras de acá, además. Claro, viste cuando decís, ¿dónde estoy? Porque si ahí empezás a tener, vos pasé de tener los amigos del barrio, del colegio, de la facultad, del Congreso, la política, es decir, fue fuerte esa etapa en mi vida. Te quería preguntar también respecto a estos 40 años de democracia, ¿qué significación tiene para vos? También las discusiones políticas que hay ahora, la banalización muchas veces de esta casa de discusión política, la crítica contra los diputados. Las críticas contra los diputados realmente no tienen ningún sentido. Yo a veces me quiero comer la televisión porque escucho periodistas que critican sin saber. No tienen la menor idea de lo que dicen. Tienen la crítica por la crítica, han desprestigiado la actividad parlamentaria. Vos pensás que un diputado de la Nación viene del interior profundo, de una provincia tal vez del norte, ponele, donde se tiene que tomar un colectivo para ir a su capital, ahí tomarse un avión para venir a la capital federal, y te tiene que pagar hasta su alojamiento, y pagan impuestos a las ganancias. Es una cosa que no se puede entender. Exacto. Y de pronto vos tenés el Poder Judicial, que viven acá a 10 cuadras, no pagan impuestos a las ganancias y ganan 3 veces más. En el 83, cuando vino la democracia, cuando volvió la democracia, los diputados y senadores ganaban como un ministro de la Corte. Eso era así. Y eso después se fue transformando. Exactamente. Por último, y agradeciéndote todo el trabajo, estos 50 años de registrarnos para todos nosotros y para el futuro, la historia de la democracia en Argentina, preguntarte por qué también tuviste que encarar una disputa con algunos dirigentes de la política, tuviste un intercambio fuerte con quien hoy es un diputado nacional, Ricardo López Murphy, sobre la degradación del trabajo de los taquígrafos. ¿Vos sabés que, ¿volviste a hablar con él? Mirá lo que me venís a recordar. Bueno, lo decís vos en tu libro. Sí, bueno, pero vos sabés que, mirá, casualmente, López Murphy era candidato a presidente de la República. Y días antes de la elección, un periodista le pregunta que dé un ejemplo de cómo reducir el gasto público. Y López Murphy, lejos de hablar de aerolíneas argentinas, ferrocarriles, en fin, todas las empresas del Estado, habló de la nube de taquígrafos en el Congreso de la Nación. Ustedes se indignaron. No lo podía creer, decía, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, le escribimos una nota en su momento, un hotmail que había, no tuvimos respuesta y ahí quedó, ¿viste? Fue como una asignatura pendiente. Ahora hace poco tuve la oportunidad de cruzármelo en un pasillo, le dije, diputado, mucho gusto, soy fulano de tal, el director del Cuerpo Taquígrafo. Yo con usted tengo una asignatura pendiente, le digo, le toqué el tema. Sí. Y me escuchó y me dijo, no, me han malinterpretado. Cuando quiera le invito a un café en mi despacho y lo charlamos. Bueno, muchas gracias y ahí quedó. Pero te pudiste sacar la espina de Por lo haberle menos dicho. se lo dije. Claro, por lo menos se lo dije, porque es algo que nunca lo entendí. Pero si él dice que hubo un malentendido, vamos a darle derecha, habrá sido un malentendido. Bueno, Guillermo Castellanos, estamos esperando tu segundo libro para conocer del 2003 en adelante todas las historias de este Congreso. Han sido años de mucho protagonismo de la Cámara de Diputados. Agradecerte nuevamente el rato. Favor, yo te agradezco a vos. Estuviste en Naciones Unidas.
bienvenidas. Estuviste en las convenciones constituyentes de las provincias, también acá sos parte como de esencial, junto con todos los taquígrafos y taquígrafas, de la sostenibilidad de esta democracia que tanto nos cuesta. Bueno, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, te esperamos pronto. En cualquier momento estamos por aquí. Nos vamos con la recomendación del diputado Ramiro Fernández Patri, del Frente de Todos de la provincia de Formosa. La provincia de Formosa tiene una sociedad pluriétnica y multicultural. Aquí conviven las etnias Wichí, Com, Pilagá. También tenemos las corrientes migratorias guaraníticas que vinieron del Paraguay, la salteño-boliviana, los inmigrantes europeos, los criollos, y entre todos hemos conformado la identidad formoseña, que es muy nueva, tan solo 68 años como provincia. Tenés que visitarla, recorrer nuestras fiestas nacionales, por ejemplo la Fiesta Nacional del Pomelo, que se hace en el mes de septiembre en la localidad de Laguna Blanca, la Fiesta Nacional de la Corviña, que se hace en febrero en la ciudad de Herradura, Formosa de Agosto, una feria gastronómica que se hace en la ciudad de Formosa cada 3 meses. También podés hacer un recorrido sacro por nuestra iglesia catedral, por distintas iglesias y visitar el mural del cementerio de la Virgen del Carmen. Podés visitar la Galería de Artes que está en el Teatro de la ciudad de Formosa. En definitiva, Formosa es un destino alternativo a los tradicionales que vale la pena que lo conozcas. Siempre le agradecemos a los diputados y diputadas que nos den sus recomendaciones, en este caso no solamente actividades culturales que se pueden conocer en la provincia de Formosa, sino también actividades turísticas para ir conociendo, ir descubriendo y reconociendo también los aportes de cada uno de los distritos de la Argentina. Les conté que íbamos a tener también un poco de poesía susurrada, una actividad que es muy hermosa, que tiene que ver con la transmisión oral de los textos, y tenemos justamente a 2 de las compañeras que participaron de la actividad en la Feria del Libro. Se trata de Laura Rignoni y de Laura Cotton. ¿Cómo andan las Lauras? Hola, ¿qué tal? Acá estamos, y ya casi una marca registrada. Las Sí, Lauras, me las encanta. Lauras, obvio. Que hicieron el espectáculo Las Ruiseñoras. Las Ruiseñoras, así es, un espectáculo de susurros poéticos. Que viene viniendo de otros formatos, porque primero fueron intervenciones sueltas, después fueron talleres, y bueno, llegamos a esto, que Las Ruiseñoras le da el nombre, el instrumento que se usa para susurrar, que se llama justamente el ruiseñor. Ahí está en una de las fotos. Ahí los vamos a ir viendo. Ahí está Ese la es el gente momento, ¿no? susurrándose. Justamente. Ahí está el ruiseñor en primer plano. Exacto, que es como un tubo Exactamente. que permite transmitir de una forma muy suave los textos, ¿no? O las reflexiones que se quieren transmitir. Sí, usamos los tubos un poco para cortar esa distancia física, los tubos, los ruiseñores, sobre todo en circunstancias cuando, bueno, ahora en este caso fue la Feria del Libro, que hay mucho movimiento, hay mucha gente pasando, y es una forma de acortar la distancia física con el sonido. O sea, la idea del susurro es generar un espacio de intimidad en el medio del tumulto, en el espacio público, y lo que sucede a través del ruiseñor, ahí vamos a lo tomo, traerlos, que los está por acá para cortar tanto misterio. Exacto. A través de este objeto, instrumento, lo que sucede es que la poesía... Sí, ahí ahora nos va a susurrar un poquito, pero mientras tanto nos cuenta supuesto, para mostrar. Entra como en el vacío de la mente, ¿no? Como en ese lugar en donde habitamos solos y solas. Es una forma, un caminito para llegar a lo íntimo. Ver. Cuanto más te repito y te repito, quisiera repetirte al infinito. Oliverio Girondo. ¡Wow! Precioso se escucha, porque es particular. Me abstraje todo el contexto que tenemos.
absolutamente. Lo que pasa es eso, ¿no? Es un habitar en el que incluso la persona que susurra también es un gran acto de humildad, ¿no? Porque la persona que susurra se invisibiliza, desaparece y lo que prepondera es la poesía. Exacto, y además ese recorrido que se hace entre la voz y el oído genera mucha cercanía, ¿no? Es muy mágico, mi experiencia en concreto es sobre todo con mucha actividad territorial, cuando viajamos con el bibliomóvil, cuando viajamos con el tren sanitario, con este convenio que tenemos, que la gente está quizás en otra circunstancia, está en otro tema y uno se acerca con el susurrador, le dice, ¿te puedo susurrar una poesía? Muchas veces la gente no sabe de qué se está hablando, te dicen, ¿para qué es eso? Le pedimos que lo sostenga, te dicen, no me grites, y entonces también regulamos mucho el sonido y la gente cierra los ojos y se conecta, ¿no? Como dice la frase... La frase, Mirta Colangelo, que es la poeta que los trajo a la Argentina, los susurradores, en su libro de Susurros y Susurradores, hay una frase muy hermosa que decimos siempre que dice que el susurro viaja a través del ruiseñor de mi voz a tu alma. Hermoso, y así se siente, efectivamente. ¿Qué es ese convenio que tienen firmado? Cuéntenme un poco más, que me contabas que estaban recorriendo territorios. Sí, hace unos años que desde la biblioteca, con la Dirección de Gestión Cultural, vamos, al mismo tiempo que vamos con el bibliomóvil, con el tren sanitario del Ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo. De salud, que presta servicios médicos y servicios sociales. O sea, mientras la gente está esperando para atenderse en el médico, ustedes andan susurrándoles poesías. Exactamente, quizás estamos en un andén, en una estación de tren, en cualquier pueblo del país, la gente está esperando, quizás hace frío, gente que quizás no tiene mucho acceso a algunos servicios básicos, como, bueno, no sé, un par de anteojos, bueno, ni hablar. Sí. Y bueno, justamente están esperando para hacerse el DNI y nos acercamos con el susurrador. Una vez me pasó que en Jujuy un señor me dijo, doctorcita, eso es para ver si se escucha bien. Y yo no soy doctora, ¿no? Y no, es para una poesía. Wow. Y también hay algo mágico que sucede, que uno nunca sabe muy bien qué le va a susurrar a la persona. Ya sea el libro que tengas a mano o algunas poesías que tenemos recortadas, seleccionadas. Bueno, ahí teníamos nuestra lluvia de poesías, que hay poesías colgando para invitar a la gente que también se lea entre ellos. Digamos, el proceso de armado de una intervención depende también de la circunstancia y donde estés, pero por lo general la idea original de Les Souffleurs en Francia es que no es un espectáculo, que es una intervención territorial en donde ellos, digamos, lo que dicen es, poéticamente diagnosticamos un territorio y poéticamente lo intervenimos. Entonces, también nosotras muchas veces recuperamos esa idea original y trabajamos investigaciones propias a partir de el evento que nos convoca, que puede ser la Feria del Libro, puede ser, por ejemplo, hemos acompañado a las compañías del Frente de Género en las marchas de diferentes instancias del movimiento. Bueno, ahora el 3 de junio está Ni Una Menos nuevamente. Estábamos invitadas también. Entonces ahí ya el bagaje poético va específicamente a una intención que tiene que ver con las cuestiones políticas de género, ¿no? Wow. Y estaba re bueno también como herramienta política en algún punto. Hay más susurradores igual. Ustedes son parte de este grupo, pero en la Argentina yo he visto que se mueven bastante con sus ruiseñores por aquí, por allá, en las plazas, en varias acciones. Es muy creciente la movida tanto en escuelas como entre narradoras y narradores orales, otro tipo de mediadores. La verdad que ha crecido un montón. Y bueno, y nosotros también quería agregar algo de lo que dice Laura, que también nosotros formamos pequeños grupos de susurradores, trabajamos en territorio ya sin lo que es, digamos, la maquinaria del biblio y el tren, a través del programa de estímulo creativo, lo que hacemos es dar los talleres y que las comunidades armen sus propias intervenciones y sus propias, digamos, intervenciones comunitarias, y si quedan muchas veces los grupos de susurradores instalados en escuelas, bibliotecas populares. O sea que están reproduciendo los susurradores de aquí para allá con sus ruiseñores, los enseñan también a armar. ¿Ustedes decoraron los suyos? Sí. Que muéstrenmelos un poquito más, porque veo que son dos, este es uno, que vemos que tienen como unos planetas. Sí, vinimos con la temática de las galaxias en este caso. Ay, acá hay un susurrador, voy a mostrarle a mi camarógrafo haciendo justamente... Susurrando uno al otro que está ahí con su propio aquí señor en medio de un planeta.
Me parece muy hermoso. Una cosa media del Principito, hay una aparición. Y este es el otro. Y este es el otro que ya es, yo le digo el oráculo. Ajá. Está viendo Son ahí. bocas y ojos de mi planta con una luna llena. Hermoso. ¿Y qué más tienen ahí? Y este es nuestro pequeño universo poético, que si nosotros lo abrimos suelen ser, paraguas intervenidos. Sí. Nos podemos meter acá adentro, hay algunas fotos ahí, donde también nos podemos juntar entre varias personas y compartir alguna lectura, una poesía, un microrrelato. Son formas de ir marcando espacios con esta idea de hacer estos instrumentos como un camino, un puente, ¿no? Sí. Un puente como un nido, un refugio también. Totalmente. De hecho, este es heredado. Ajá. Este PUP nos lo han regalado los chicos de la Escuela 9 de Alejandro Korn, que lo Perfecto. hicieron ellos. Excelente. Bueno, ¿cómo las encontramos para seguir escuchando los susurros? ¿Dónde las vamos ubicando? Tenemos un mail que es estímulocreativobcn de Biblioteca Congreso Nación @gmail.com, y bueno, ahí se pueden comunicar con nosotras y nosotros, si no mismo a través de informes de la biblioteca lo pueden consultar, y vamos, lo que hacemos para dar los talleres es hacer una entrevista previa con la escuela, ver cómo viene la comunidad, cuál es la necesidad de esa institución, no necesariamente escuelas, y ahí arrancamos, así que somos muy fáciles de encontrar. Muchísimas gracias a las Lauras, Gracias. Cotton y Brigan... Bruñoni. Bruñoni y Cotton. Y Cotton, gracias por este rato. Yo me voy a quedar con ellas que me van a susurrar una poesía. Así Ustedes los vemos en un ratito, después de la tanda, que todavía tenemos música y más para compartir de lo que pasa aquí en el Congreso de la Nación. No se vayan. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV Entrevistas. Viernes 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Me quedé en estado de éxtasis con las susurradoras que me estuvieron comentando a través de sus instrumentos, varias poesías y muy hermosas letras, así que les recomiendo que se animen a poner el cuerpo y el oído para que les susurren bellas palabras. Pero les contaba también al principio que vamos a tener música y nos preparamos aquí en Todo Cultura para recibir a Patricio Sullivan. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta porque estoy acá ante una de las estrellas del charango nacional y además con una proyección internacional increíble. Ese instrumento tan nuestro, tan latino, me encanta que estés acá. Y gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Estoy súper contento de estar acá compartiendo. ¿Estuviste también participando en la feria de las actividades de los 40 años de democracia? Claro, estuve participando, ahí en la feria, compartiendo en el stand del Congreso de la Nación un poco de música, junto con Facundo Sotomayor, con un músico salteño que es multiinstrumentista. Wow. Hicimos ahí una performance los dos, cambiando de instrumentos. Yo, además de tocar el charango, de repente agarramos la guitarra, el cuatro venezolano. Instrumentos de cuerda, ¿no? Claro, pues los instrumentos... se dice. Los cuerdistas, algunos cuerdistas nos gusta ir cambiando para ir probando otras sonoridades y aparte, en general el charango tiene otras afinaciones también, afinaciones quizás no tan convencionales como las que uno está acostumbrado a escuchar dentro de la música folclórica tradicional. Así que uno tiene la oportunidad de poder aprovechar y escuchar y tocar otras sonoridades para que el oído descanse un poco también. Vos pasaste por el conservatorio, ¿no? Como tu formación, digamos. Pero ¿de dónde sale el amor por el charango? Bueno, la formación del conservatorio es una formación súper interesante porque me enseñó, me ayudó como a entender cómo poner la mano en estos instrumentos de una forma que me permita poder tocar un repertorio variado. Bien. Pero esa formación me sirvió como esa parte, pero no encontraba el tipo de música que yo quería tocar, el estilo de música. Y estuve viajando un montón en esa época, después de la adolescencia, digamos, que uno ya tiene un poco más de libertad y algo de plata. Los primeros pasos de la autonomía, digamos. Claro, trabajaba como profe de música, entonces viajaba un montón y me encontré viajando para el norte argentino, escuchando música andina, música folclórica, y encontré ahí algo que dije, acá pasa algo lindo, y descubrí las cuerdas estas y dije,
sentía como que aparte era pequeño el instrumento, Claro, y decía, la guitarra es portable. la guitarra es gigante, si alguno se lleva una mochila, una guitarra. Y entonces tuve la sensación siempre de que era un instrumento interesante para el viaje. Después terminó siendo que el charango me llevó de viaje a algunos lados que no esperaba, no tanto porque yo lo llevaba, sino porque él me estaba llevando a mí con la música, ¿no? Junto Está con la buenísimo música. eso porque, bueno, nosotros siempre que viene algún músico, a mí me da siempre la curiosidad, porque yo soy nula para la música, siempre intenté con algún instrumento, cómo se convencen o cómo se enamoran de algún instrumento que les permita canalizar su capacidad artística. Y el charango es muy característico del folclore argentino, del folclore andino, tenemos grandes representantes, además en Argentina. Esa conexión con lo originario, ¿cómo se fue tramitando? Viniendo acá de Capital, ¿no? Claro, bueno, con el maestro Jaime Torres, alguna vez que me he encontrado, he tenido la posibilidad de estar con su familia en su casa, me decía, Sullivan, con ese apellido tenés que tocar otra cosa, me decía. Anda a tocar el violín. Y después en algún momento, o el Pingüixel, que es más una herencia más irlandesa, digamos, ¿no? Y en algún momento después también de compartir música, de mostrarle la música que yo hacía, que tampoco era tan tradicional, digamos, me decía, bueno, Ahí como entiendo, que lo convencí un poquito. Y es interesante porque me parece que los instrumentos es una herramienta justamente para comunicar algo. Y uno puede tocar de repente música tradicional o puede elegir tocar otra cosa. A mí me pasó que me encanta la música clásica, me encanta la música de la ciudad. Y transcribí cosas de Astor Piazzolla. Wow. Bueno, justo todo acá para está charango. Acá está en filmación del programa Encuentro en la cúpula. cúpula. Estuviste en Claro. el CCK también Sí. participando en ese lugar espectacular que es la cúpula. Sí. Te quería preguntar también respecto al instrumento. Hablabas de la música clásica que te gusta. Pusiste esa relación en un texto. Además, me contabas que hiciste 6 libros para incentivar la enseñanza. Claro, hace algunos años empecé a escribir transcribiendo músicas y cosas que tocaban otros charanguistas y tuve la oportunidad de encontrarme con un gran charanguista. ¿Qué haces? ¿Como las partituras, digamos? Claro, porque también es un instrumento más de transmisión oral, entonces no hay mucho material para quien quiere empezar a estudiar. Ah, mirá. Y yo venía con toda esa formación de conservatorio y tenía facilidad para transcribir, entonces empecé a querer hacer ese material primero para poder estudiar yo, después de haberlo sacado de oreja y después para empezar a transmitirlo y enseñarlo. O sea que estás haciendo, como hablábamos recién con Guillermo Castellanos, que él es taquígrafo y es director del cuerpo de taquígrafos de aquí de la Cámara, un poco el trabajo de poner en palabras, de alguna forma, de codificar esa parte de la cultura musical que es oral principalmente, o física, digamos. Totalmente. Y me encuentro con un instrumento que no tenía demasiada bibliografía para poder estudiar y para poder aprender, como pasa cuando uno estudia violín o estudias piano, que tenés compositores impresionantes que han desarrollado y que nacieron dentro de un sistema eurocentrista que la música escrita es parte de su forma de lenguaje. Entonces nosotros estamos con un instrumento que tiene otras características y yo empecé a hacer eso en el 2003 ya. ¡Wow! Hace un montonazo. Hace muchos años. Y me encontré con un charanguista que yo lo respeto y lo quiero mucho y me enseñó un montón, que es Daniel Navarro. Y él, bueno, hicimos el primer libro juntos. Después hicimos el segundo y después yo empecé a hacer otras cosas solo y bueno, fueron sumando de repente un repertorio quizás esto de música clásica, repertorio de música argentina. Bien. Y ahora dentro de poquito saco otro libro más dentro de un contexto de un proyecto que se armó, que es una ONG, que armé con un colectivo de charanguistas y docentes, que se llama Escuela de Charanguistas. O sea que hay un montón de charanguistas dando vueltas. Hay un montón de charanguistas en Buenos Aires, en Argentina, y en estos últimos años con las cátedras de charango, con un montón de espacios que se crearon y con muchos músicos que empezaron a trabajar y a querer generar su gente que toque, se generó muchísimo público. De hecho, en el 2017, 2018, 2019, en el CCK armamos un festival de charangos internacional con músicos que viajaron de Perú, de Bolivia, de Francia, un montón de lados, para hacer, bueno, un montón de música. ¿Y es autóctono de Latinoamérica el charango? Bueno, vos sabés que el charango es un instrumento que viene con la llegada de los españoles. No viene el charango en sí mismo, sino que las cuerdas recién llegan con la llegada de los españoles. Y en toda Latinoamérica se crean esas guitarritas. O sea que es pariente también del cuatro y de ese tipo de instrumentos. Claro, el cuatro venezolano también es un instrumento que nace a imitación de los instrumentos que traían los españoles, pero en la región más del Caribe. Está el laúd cubano. Para el lado de Brasil tenés el cavaquinho. Ah, y sí, el tabaquiño que también es chiquitito. Claro, es muy pequeño y tiene 4 cuerdas. Todos tienen 4, 5, 6 cuerdas. Menos este. El chango tiene una particularidad, que tiene cuerdas dobles, pero que son la misma nota. Ah, mirá. ¿Por qué? Porque los instrumentos antiguos
los que se conocieron en ese periodo, que es el periodo del barroco, los instrumentos barrocos de cuerda, como la cuerda se construía con una tripa de un animal, se tensaba y se cortaba y demás, se ponía al sol, necesitaban ponerle doble cuerda para poder hacer que el sonido tenga más proyección. Claro. Entonces, este instrumento que nace con ese criterio o desde esa imitación de ese instrumento europeo, queda en la cultura andina, en la altura, arraigado, y mantiene esa tradición, aunque el instrumento ya no necesitaría quizás dos cuerdas. Claro, porque los materiales ahora son distintos y la proyección, y hace que tenga un sonido particular esa doble cuerda, entonces... Totalmente, esto genera como una cámara, porque son dos notas que nunca afinan el todo exactamente iguales, menos en estos instrumentos. Este instrumento afina muy bien iguales de Pablo Richter, pero generalmente son instrumentos que generan como un ambiente que sucede por la doble cuerda. Claro. Y quedó siendo uno de los pocos instrumentos del mundo que tienen doble cuerda. Wow, o sea que es medio una rareza dentro de también el desarrollo tecnológico que fueron teniendo los instrumentos a lo largo del tiempo. De hecho, es un instrumento que se toca en forma punteada más o menos hace 50, 60 años, nada más. Wow. O sea, que un instrumento como instrumento melódico se hace hace muy poco tiempo. ¿Y antes cumplió otra función, digamos? Cumplió una función de acompañamiento del canto. O sea, que era rapidito. Rasgueadito, eso es lo que claro. Tenemos todos en la cabeza, que es el charango. A ver, tocame un poquito de eso. Exacto. Bueno, las diferencias, así voy entendiendo, porque yo te dije que soy nula para la música. La forma de tocar de ese momento es una forma llamada calampeado, que es tocar la melodía, pero acompañada con el mismo rasgueo y cantando lo mismo. Yo no voy a cantar, lo voy a mostrar como si el charango cantaría. Ahí entendí cuál es, porque yo tenía la imagen justamente de Jaime Torres con los deditos rápido. Decía, debe tener mucha velocidad el yeite tocar el charango. ¿Y ahora cómo fue cambiando eso? Bueno, y el instrumento fue trasladándose a de repente poder tocar algo como... Hermoso, precioso. Patricio, gracias por compartir tu arte, por también esta tarea de codificarlo y poder masificarlo. ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te vamos siguiendo los pasos? Bueno, por un lado está la página web de la Escuela de Charanguistas, que es escueladechanguistas.org.ar, pues es una ONG. Y después están mis redes, que es Patricio Sullivan Charango, fácil de encontrar. Mi nombre es con doble L y sí, con B corta. Ahí, así que lo pueden seguir. Bueno, te voy a pedir después, ahora ya cerramos, agradecerte que nos cantes algo, porque sé que tocas y cantás. Toco, para sí. despedirnos. Podría seguir tocando hoy porque no vine con cantante. Perfecto. Que cantamos algo solo, pero podría ser... ¿Crees que toque algo más...? Te iba a elegir algo más climático, algo más rimático. Me gusta, bueno. Sí, me gusta. ¿O querías darle el ritmo con el charango más? Mirá, justamente me gusta interpretar a veces una obra de Gustavo Santolaya, que es alguien que hizo con este instrumento, cantar a este instrumento, con la música de películas, que la gente lo ha conocido. Este es un charango que se llama charango ronroco, de afinación un poquito más grave. Entonces voy a tocar un fragmento de Gustavo Santolaya. Perfecto, nosotros nos vamos. Hasta el próximo Todo Cultura y los dejamos acá con esta hermosa música de Patricio Sullivan.
Muchas gracias. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con